Buenas tardes, mi nombre es Katherine Cristóbal. En este video vamos a trabajar lo que son operaciones combinadas con matrices. Antes de ello, vamos a ver unos conceptos básicos, lo que es el vector fila y lo que es el vector columna. El vector fila es un vector o una matriz, aunque no lo crean, también sigue siendo un arreglo matricial, donde tenemos una sola fila y cada elemento de ella va a representar una columna. Y es lo contrario del vector columna, donde tenemos justamente una sola columna y cada elemento que esté presente sería el equivalente a una fila. Entonces, ¿qué es una matriz en sí? Una matriz es simplemente un arreglo de filas y de columnas ordenadas, donde el orden de dicha matriz se le llama M por N. M representa el número de filas y N el número de columnas. Entonces, esta fila, por ejemplo, tiene M filas y N columnas. Las operaciones que vamos a realizar son las siguientes. La suma de matrices para sumar dos o más matrices. Sumar o restar. Es de hacer notar que la suma también se aplica para la sustracción. ¿Qué tiene que tener como condición? Que la dimensión de ambas matrices sea igual. Si la matriz A es de M por N, la matriz B debe ser M por N. Y el resultado, la matriz C de la suma, tiene que ser igual M por N. ¿Cómo se suma? Bueno, simplemente vamos a sumar o a restar componente por componente. 1 más menos 1 es igual a 0. 2 más 0 es igual a 2. Menos 4 más 2 es igual a menos 2. Fíjense cómo el elemento que está en la primera posición de la matriz A se suma con el que está en la primera posición de la matriz B y el resultado lo colocamos en la primera posición de la matriz C o de la matriz resultante. Y así hacemos con cada uno de ellos. Es una operación bastante sencilla. La matriz producto de un escalar es cuando multiplicamos una matriz cualquiera por un escalar o por un número cualquiera. Entonces, si yo multiplico toda esta matriz por 2, lo que hay que hacer es multiplicar cada uno de todos los elementos de esa matriz por 2, como lo observamos acá. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 6 es igual a 12. Y obviamente todos los ceros, 2 por 0 es 0. Y tenemos entonces nuestra matriz multiplicada por un escalar. Es una operación nuevamente, al igual que la suma y la resta, bastante sencilla y elemental. La matriz transpuesta simplemente es intercambiar las filas por las columnas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que la matriz A es menos 1, 0 y 2, como fila número 1, su transpuesta de esta fila pasa a ser la columna número 1, menos 1, 0 y 2. La fila número 2, 4, menos 2 y 0. Pasa a ser la columna número 2, 4, menos 2 y 0. Entonces, fíjense, si la matriz A es de 2 por 3, la transpuesta es de 3 por 2. Acuérdense, 2 filas, 3 columnas, 3 filas, 2 columnas. Aquí vemos otro ejemplo también. Primera fila, menos 1, 0, 5, pasa a ser primera columna. Segunda fila, 0, menos 6, 8, pasa a ser segunda columna. Y tercera fila, 5, 8 y 10, pasa a ser tercera columna. La multiplicación de matrices es un poco más complejo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las dimensiones de cada una de las matrices que vamos a multiplicar. Fíjense aquí, el número de columnas de la primera matriz, que son 3, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz, que también son 3. Vean que no tienen la misma dimensión. Esta es una matriz de 3 por 3 y esta es una matriz de 3 por 4. Pero la única condición que debe haber es esa que acabo de decir. Número de columnas de la primera
es igual al número de filas de la segunda. De lo contrario, la multiplicación no se debe llevar a cabo. Voy a hacer el ejemplo de la multiplicación. Fíjense, esto debe hacerse cada una de las filas por cada una de las columnas. Yo debería comenzar la fila 1 con la columna 1, la fila 2 con la columna 2, la fila 3 con la columna 3, la fila 4 con la columna 4. Y así sucesivamente, y cada resultado irlo colocando específicamente en su posición. Fila 1 por la columna 1, posición 1, 1. Fila 1 por la columna 2, posición 1, 2. Fila 1 por la columna 3, posición 1, 3. Fila 1 por la columna 4, posición 1, 4. Ahora, ¿cómo se hace esta multiplicación? Ahora, ¿cómo se hace esta multiplicación? Para que de tantos números obtener solamente un resultado. Veamos el ejemplo de multiplicar. La fila 2 por la columna 3, yo debo multiplicar cada elemento con su pareja, en la fila y en la columna. Me explico. El primer elemento de la fila 2, que es menos 3, se multiplica con el primer elemento de la columna 3, que es 5. Segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna. Tercer elemento de la fila por el tercer elemento de la columna. Eso lo vemos aquí abajo. Los resultados de cada una de esas multiplicaciones al final se suman. Menos 3 por 5 es menos 15. 5 por 0 es igual a 0. 8 por 2 es igual a 16. Entonces, menos 15 más 0 más 16 me da 1, donde coloco este resultado. Si es fila 2 por columna 3, va en la posición 2, 3, en la fila 2 por la columna número 3. Es exactamente lo que hice cuando multipliqué, por ejemplo, la fila 1 por la columna 1. Fíjense, 2 por 3 es 6, menos 1 por menos 6 es 6, y 0 por menos 4 es 0. Entonces, 6 más 6 más 0 nos da 12, y entonces va en la primera posición. Porque es fila 1 por columna 1, posición 1, 1. Así voy haciendo lo siguiente. 2 por 8 es 16, menos 1 por menos 4 es 4, 0 por menos 5 es 0. 16 más 4 es 20. Y lo coloco en la fila 1, en la posición número 2, y así vamos rellenando toda nuestra matriz resultante. Ok, vamos entonces a continuación con nuestro ejercicio. Nos piden el producto de 2 veces la matriz C por 3 veces la matriz D. Transpuesta ese resultado menos B al cuadrado. Entonces, esto hay que hacerlo ordenado y paso por paso. Primero resolvamos cuánto es 2 por C. Es 2 por el vector columna C. Y ya dijimos que multiplicar un escalar por un vector o una matriz es multiplicar cada elemento por el número que nos están pidiendo. 2 por 1 es 2, 2 por menos 2 es menos 4, 2 por 3 es 6. Vamos a multiplicar ahora 3 por D. 3 por D, igualito. 3 por 1, 3. 3 por menos 2 es 6, menos 6, perdón. Y 3 por 3 es 9. Ahora hagamos el producto de 2C por 3D. Fíjense acá, 2C por 3D, tengo un vector columna de dimensión 3 por 1 y un vector fila de dimensión 1 por 3. ¿Cuál era la condición para la multiplicación? Que el número de la columna de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Ambas son 1. Se pueden hacer de manera sencilla. Ahora, ¿cómo procedemos en algo
que parece tan fácil y a la vez tan complicado? Pues fíjense lo siguiente, tomo mi primer elemento, el 2, y lo voy a multiplicar por cada uno de estos elementos. Pero en este caso, fíjense, esta es mi fila número 1, o sea, es una fila que está compuesta por un solo elemento y esta es mi columna número 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar 2 por 3. ¿Y ese resultado dónde va a ir? Pues justamente acá en la primera posición. Porque en este caso, vuelvo y repito, mi fila tiene un solo elemento, mi columna tiene un solo elemento y por lo tanto la multiplicación es 2 por 3 es 6 en la posición 1, 1. Procedo con el siguiente y sigo con 2, que lo multiplico por la segunda columna, 2 por menos 6 nos da menos 12 y así sucesivamente voy 2 por 9, 18, bajo la segunda fila y los resultados van ahora en la segunda fila. Menos 4 por 3 es igual a menos 12, menos 4 por menos 6 es igual a 24, menos 4 por 9 es igual a menos 36. Voy a la tercera fila. 6 por 3, 18, 6 por menos 6 es igual a menos 36 y 6 por 9 es 54. Ahora nos piden que este resultado lo transponga. Entonces, esta primera fila, 6 menos 12 es igual a 18, pasa a ser la primera columna. Esta segunda fila, menos 12, 24 y menos 36, pasa a ser la segunda columna. Y esta tercera fila, 18 menos 36, 54, pasa a ser la tercera columna, con la salvedad de que por casualidad del ejercicio, esta matriz transpuesta, si nos damos cuenta, era la misma matriz original. Eso puede pasar, pero simplemente por casualidad. No tiene por qué pasar siempre. Bueno, finalmente, ¿qué nos falta? Es sacar b cuadrado. Elevar al cuadrado o elevar una potencia de una matriz no es más que multiplicar por sí misma las veces que nos indica el exponente en este caso. Como es b cuadrado, es multiplicar b por b. Entonces, si yo multiplico mi primera fila por mi primera columna, tengo 1 por 1 es 1. Menos 1 por menos 1 es 1. 0 por 2 es igual a 0. Entonces, 1 más 1 más 0 me da 2. Primera posición. 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 1 por 1 es igual a menos 1. 0 por 1 es igual a 0. Menos 1 más menos 1 y 0 me da menos 2. Y así sucesivamente seguimos trabajando con la multiplicación de matrices, obteniendo finalmente este resultado de acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora, muchachos? Simplemente nos vamos a nuestra operación final. Me estaban pidiendo 2 por 3d transpuesta menos b al cuadrado. Toda esta operación era esta matriz de 3 por 3. Toda esta operación también es esta matriz de 3 por 3. Y esta es la condición para la suma y la resta, la misma dimensión. Y lo hacemos nuevamente, elemento por elemento. 6 por menos 2 es 4, menos 12, menos 2, acuérdense que este menos afecta a los signos que están aquí adentro. Entonces, sería menos 12 más 2, menos 10, 18 menos 3, se transforma en 18 más 3, que es igual a 21. Así sucesivamente, con cada uno de los elementos de la matriz, obtenemos esta matriz resultante de 3 por 3. Espero que les haya servido de orientación para las operaciones con matrices y poder luego pasar entonces a realizar una breve evaluación de conocimiento. ¡Feliz día!